Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a avanzar un poco más en el tipo de compuesto, en los compuestos que vamos viendo. En el video pasado lo que vimos fueron la formación y la nomenclatura de los óxidos. Y lo que vamos a ver hoy es formación y nomenclatura de ácidos y bases. Aclaro que va a ser solo la parte de formación y nomenclatura. Nosotros después vamos a tener todo, prácticamente los temas del segundo trimestre, la mitad del segundo trimestre abocada a las reacciones de ácido-base, a la parte cuantitativa de la química, que tiene que ver con cálculos, tiene que ver con disociaciones, y por eso lo que es la definición formal de ácido y de base la voy a explicar más adelante. Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser fundamentalmente ácidos y bases vistos, por así decirlo, distinguiéndolos por la forma. O sea, nosotros vamos a ver la forma que tienen los ácidos, la forma que tienen las bases, para saber de qué estamos hablando. Bien, primero un concepto general que es este. Nosotros en el video pasado vimos que tenemos dos tipos de óxidos. Los óxidos ácidos, que son los óxidos de no metales, y los óxidos básicos, que son los óxidos de metales. Precisamente el nombre viene porque si yo agarro un óxido ácido y lo hago reaccionar con una molécula de agua, obtengo un oxoácido, que es un tipo de ácido, el tipo principal de ácido con el que vamos a trabajar hoy. Mientras que si yo agarro un óxido básico, y lo hago reaccionar con una molécula de agua, lo que obtengo es lo que se denomina un hidróxido, que es un tipo de base. Para unificar conceptos, un compuesto básico es lo que quizás conozcas como algo alcalino. Yo uso más que nada la palabra base, básico, para referirme a eso. Más adelante de vuelta vamos a ver todo el tema de cálculos de pH y etcétera. Bien, entonces, ¿cómo se da esto? Bueno, agarremos un óxido ácido cualquiera, por ejemplo el SO3. Lo habíamos visto, si no me equivoco, en el video pasado, y lo hacemos reaccionar con una molécula de agua. ¿Qué va a pasar? Este óxido va a reaccionar con toda la molécula de agua y va a formar un ácido que tiene esta forma. Como verán, lo que es la reacción en sí es un poco intuitiva porque directamente les meto toda la molécula de agua combinada con el óxido que tengo antes y se forma un ácido. Mientras que si yo agarro un óxido básico, que podría ser este, óxido de calcio, y le sumo una molécula de agua, formo un hidróxido. Este hidróxido tiene esta pinta. No sé si es la primera vez que tenemos una fórmula mínima que incluye paréntesis, me parece que sí. Para que sepan, el paréntesis significa que todo esto lo tenemos por 2. O sea, tenemos dos veces esta unidad OH. Bien, ¿por qué elegí estos dos ejemplos? Porque muestran bastante cómo es la forma, entre comillas, de un ácido, la fórmula mínima de un ácido y la fórmula mínima de una base. Los ácidos van a tener estos átomos de hidrógeno al principio en su fórmula mínima, mientras que las bases, en el caso de los hidróxidos, van a tener esta combinación OH, eh, digamos, al final, ¿sí? Es importante que esto no se pone, por ejemplo, O2H2 por el hecho de que los OH están juntos, son una subunidad, podríamos decir, dentro de la molécula, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta de este tipo de reacciones? Primero, que yo no voy a pretender que ustedes agarren un óxido, le sumen agua y me digan qué ácido se forma. Normalmente el proceso va a ser al revés. Vamos a tener un ácido o una base y la idea va a ser decir de qué óxido viene. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, ¿se acuerdan que yo antes de arrancar con todo esto di
toda una clase acerca de números de oxidación, que por algún motivo no lo volvimos a tocar tanto. Acá es donde empiezan a jugar. Estas son reacciones en las que el elemento principal, es decir, el elemento que no es oxígeno o hidrógeno, el elemento distintivo, podríamos decir, no cambia su número de oxidación. Entonces, viendo qué número de oxidación tiene el elemento en el ácido, podemos saber automáticamente de qué óxido viene. O sea, si lo vemos acá, el azufre, si hacemos la cuenta, tiene número de oxidación más 6. Cada oxígeno tiene menos 2, por 3 es un menos 6, para sumar 0 tiene que tener más 6. Si contamos acá, también tiene más 6. Cada oxígeno es menos 2, por 4 me da menos 8. Y cada hidrógeno tiene más 1. Más 1. Por ende, entre 2 me da más 2, un total de menos 6. Por ende, el azufre tiene que tener más 6. Si viéramos el calcio, veríamos lo mismo. Tenemos número de oxidación más 2 acá. Y acá el oxígeno tiene menos 2, el hidrógeno tiene más 1. Entonces esta unidad OH tiene un número de oxidación de menos 1. Multiplicado por 2 es menos 2, por ende el calcio en este caso tiene más 2. Entonces lo que vemos es que se conserva este número de oxidación del elemento principal y con eso podemos distinguir de qué óxido viene, ¿sí? Entonces, veamos esto con el ejemplo contrario. Yo coloco, por ejemplo, este ácido acá. Sabemos que es un ácido porque tiene ese H al principio. Y esta base acá. Entonces, tenemos lo que hacemos para saber de qué óxidos vienen es simplemente fijarnos en el número de oxidación. Entonces, en este caso el nitrógeno tiene un número de oxidación de 5, porque vemos que cada oxígeno tiene menos 2, por 3 me da menos 6, el hidrógeno tiene más 1, por ende entre el oxígeno y el hidrógeno me suman menos 5, por ende el nitrógeno tiene que tener más 5. Entonces, ¿cuál es el óxido que hace que el óxido del nitrógeno, el número de oxidación más 5? Bueno, lo que hacemos es, ponemos el nitrógeno, ponemos el oxígeno, sabemos que si es un óxido, es un compuesto binario, por ende solo está formado por nitrógenos y oxígenos, y empezamos a sacar cuentas. Entonces, el nitrógeno sabemos que tiene número de oxidación más 5, y el oxígeno sabemos que tiene que tener número de oxidación menos 2. Entonces acá es donde juega un poco el truquito de cruzar los números de oxidación. Es básicamente sacar un múltiplo común menor. Entre 2 y 5 el múltiplo común menor es 10. Por ende, ¿cuánto tengo que multiplicar? ¿Por cuántos nitrógenos tengo que cuántos nitrógenos tengo que tener, para que sumen 10? Son 2. ¿Cuántos oxígenos tengo que tener para que sumen 10? Son 5. Obviamente en el oxígeno es menos 10, en el nitrógeno es más 10, ¿no? Entonces, básicamente un truquito, por así decirlo, es cruzar los números de oxidación. ¿Sí? El número de oxidación del oxígeno era menos 2 y lo tengo cruzado acá. El número de oxidación del nitrógeno era más 5, lo tengo cruzado acá. Ojo, que a veces no te da la fórmula mínima, sino que te da la fórmula mínima multiplicada por un factor. Por ejemplo, en el caso que teníamos antes del calcio, si yo quisiera buscar el óxido del calcio, sabemos que el calcio tiene número de oxidación más 2, el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Si lo cruzáramos, nos quedaría esto. Pero ¿qué pasa? Esto no es una fórmula mínima porque en realidad es el doble de la molécula. La molécula es esto. ¿Sí? No es la mínima expresión posible. Bien. Entonces, el óxido que da origen a este ácido es este. Por ende, le sumamos una molécula de agua. La reacción siempre es con molécula de agua. Y nos da
el ácido. Si ustedes prestaron atención a las clases anteriores, saben que lo que falta acá es efectivamente balancear la molécula. Balancear la reacción. Y para balancear simplemente ponemos un 2 acá y queda automáticamente balanceado. Si sacamos la cuenta, acá teníamos 2 nitrógenos, 6 oxígenos y 2 hidrógenos, que era exactamente el doble de lo que teníamos acá. Ahora vamos con el caso del hierro, de este hidróxido de hierro. En el caso de los hidróxidos es muy fácil distinguir cuál es su número de oxidación, porque el número de oxidación va a ser este número que multiplica acá. Siempre el OH termina teniendo un número de oxidación global de -1, multiplicado por 3 me da -3, por ende el hierro tiene +3. Entonces, tengo que encontrar el óxido de hierro con número de oxidación +3, que lo vimos bastante en la clase pasada, es hierro 2, oxígeno 3. De vuelta está este tema de los números de oxidación cruzados, ¿no? El oxígeno con número de oxidación -2 pasa a estar acá y el hierro con número de oxidación +3 pasa a tener el 3 acá. Entonces, ¿qué hago? De vuelta, lo mismo. Le sumo una molécula de agua. Y lo último que me falta es balancear. Entonces, acá tengo 2 hierros, 3 oxígenos, 3 hidrógenos. Acá tengo 2 hierros, perdón, acá tengo un hierro, 3 oxígenos, 3 hidrógenos. Acá tengo 2 hierros, 3 oxígenos, 2 hidrógenos, 1 oxígeno más, son 4 oxígenos en total. Entonces, de entrada estoy un poco obligado a hacer esto, porque tengo 2 hierros de este lado. Por ende, ahora tengo 6 oxígenos y... 6 oxígenos y 6 hidrógenos de este lado. Por ende, lo que hago es multiplicar esto por 3 y me queda balanceado. Yo acá estoy haciendo un balance, estoy haciendo el balance rápidamente porque ya tuvimos todo un video explicando cómo se hacen estos balances. Ustedes lo que pueden hacer es parar el video, hacer el balance por su cuenta y fijarse si llegan a lo mismo. Pero de esta manera nos queda balanceado. Entonces, esta es la idea de la formación de oxoácidos, que son estos ácidos, este tipo de ácidos que tienen oxígenos, y los hidróxidos, que son estas bases. Lo que nos faltaría es el tema de la nomenclatura, y la nomenclatura es relativamente sencilla, porque es la misma nomenclatura que para óxidos. Nosotros, por ejemplo, este óxido, se los voy a decir yo porque el nitrógeno tiene muchos números de oxidación y solo estábamos trabajando con el caso de 2 números de oxidación. Habíamos visto que cuando estaba actuando con número de oxidación alto le dábamos la terminación ico, y cuando estaba actuando con número de oxidación bajo le dábamos la terminación oso. Bueno, este por ejemplo es el óxido nítrico y por ende este va a ser el ácido nítrico. Toma efectivamente el nombre del óxido que teníamos. Este era el óxido férrico, por ende este va a ser el hidróxido férrico. Esta es la nomenclatura que nosotros habíamos dicho que era la tradicional. Pero teníamos también la nomenclatura IUPAC. En el caso de la nomenclatura IUPAC, seguimos las mismas reglas. La nomenclatura IUPAC era indicando el número de oxidación entre paréntesis con lo que se llamaba el numeral de Stock. Entonces, este va a ser el ácido de nitrógeno 5, porque el número de oxidación de hidrógeno es 5 en este caso, mientras que este va a ser el hidróxido de hierro 3. Bien, acá se empieza a notar un poco lo que les había comentado en el video pasado acerca de que la nomenclatura IUPAC es más simple de hacer, por así decirlo, y sigue reglas más claras,
pero muchas veces es más fácil llamar a las cosas por su nombre comercial, porque el ácido nítrico yo creo que algunos o algunas lo deben haber escuchado nombrar ya, mientras que ácido de nitrógeno 5 es medio extraño. Entonces suena más cómodo decirle ácido nítrico a estas cosas. Bien. Por último, antes veamos un pequeño contraejemplo de las dos terminaciones. Por ejemplo, nosotros vimos antes este ejemplo, el de tener este óxido de azufre más molécula de agua para dar este ácido. Y habíamos visto también, y ahora lo que vamos a ver es este otro óxido, que sería el otro óxido de azufre que vimos. Que da un ácido con esta forma, H2SO3. Bien, lo primero que tenemos que chequear es que se cumple esto de que se conserva el número de oxidación, ¿sí? Hago mucho hincapié porque en la clase que viene, si no me equivoco, vamos a ver bien lo que sería la ruta de reacciones para llegar a un compuesto. Y es muy importante esta práctica de entender de qué compuesto viene. Bien, entonces vemos que acá el azufre tiene número de oxidación más 4 y acá el azufre tiene también número de oxidación más 4. Cada oxígeno tiene menos 2, por 3 me da menos 6, más 2 por los dos hidrógenos me da menos 4, por ende para sumar 0 tiene que tener más 4 el azufre. Acá ya habíamos visto que teníamos más 6. En la nomenclatura tradicional, si este es el número de oxidación más alto, tiene que tener la terminación ico, por ende este va a ser el ácido sulfúrico, mientras que este va a tener la terminación oso, por ende este va a ser el ácido sulfuroso. Por ende este va a ser el ácido de azufre, en este caso 6, mientras que este va a ser el ácido de azufre 4. Bien, no hay muchos más misterios. De hecho, lo de la nomenclatura está bastante trasladado desde la parte de óxidos. Es básicamente la misma nomenclatura, solo que se dice ácido de o hidróxido de en el caso de las bases. Y el tema de la formación, recuerden que lo importante es lograr pensarlo de atrás para adelante, recordando que conservan el número de oxidación. Si yo sé que el número de oxidación tiene este elemento, el elemento que sea el principal, por así decirlo, voy a saber de qué óxido viene, porque el óxido es binario y el oxígeno siempre tiene número de oxidación menos 2. Bien, por último, ahora sí, lo que vamos a ver es un tipo de ácido llamado hidrácido. ¿Qué son los hidrácidos? Los hidrácidos son ácidos binarios, o sea, binario significa que solo tiene dos elementos formados por halógenos.
Los halógenos son los elementos del grupo 17, creo que no es la primera vez que hago ejemplos con halógenos. Y por ende, los ácidos binarios, estos ácidos binarios van a estar formados por halógenos con número de oxidación -1. En este caso se los llama los halogenuros. Es la nomenclatura que se le asigna a los halógenos cuando están actuando con número de oxidación -1, ¿bien? Entonces, ¿cómo sería un ácido en el cual un halógeno, por ejemplo, el flúor, actúa con número de oxidación -1? Bueno, es solo con un hidrógeno que actúa con número de oxidación +1 y da 0. Entonces voy a tener con flúor, con cloro, con bromo y con yodo. Más abajo en la tabla no se considera que sean hidrácidos por el tema de que los elementos adquieren carácter un poco más metálico. Bien, entonces, fíjense que los otros precisamente se llamaban oxoácidos porque contenían oxígeno, y en este caso tengo ácidos que efectivamente no tienen oxígeno, por ende no van a provenir de un óxido, como los que habíamos visto. Estos ácidos vienen directamente de la reacción entre el dihalogénuro, o sea, el halógeno en estado puro, que siempre tiene la fórmula halógeno 2, o sea, podría ser, por ejemplo, flúor 2, más el hidrógeno en estado puro, que es hidrógeno 2. O sea, vienen de esta reacción directamente. Y lo que me van a formar va a ser precisamente el hidrácido correspondiente, en este caso H-flúor. Y para balancear la reacción simplemente tengo que poner un 2 acá. Bien, entonces esto lo podríamos hacer con esta idea de hacerlo genérico. Sería X2 más H2 para dar dos moléculas de HX, donde X puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. ¿Sí? Nada, esto ya hicimos un par de veces en la cual escribimos las cosas así de manera genérica. Entonces esto sería la formación de hidráceos escrito de manera genérica, ¿sí? Siempre tengo el dihalogenuro, o sea, la molécula de halógeno 2, más una molécula de hidrógeno 2 y me da moléculas de H-halógeno. Es relativamente simple. Hay un pequeño detalle que si ustedes ven alguna bibliografía al respecto, para que no haya confusiones, lo voy a aclarar acá. Técnicamente haría falta un paso más para que estos sean hidrácidos exactamente, que es disolverlos. O sea, técnicamente cuando se forma así, esto está en estado gaseoso, entonces no es exactamente un hidrácido, sino que es un halogenuro de hidrógeno, y recién después de que se disuelve se considera un hidrácido. Yo no voy a entrar mucho en esta diferencia, lo aclaro por si por casualidad alguno se encuentra con eso en algún momento. Sepan que no vamos a entrar en ese detalle. Muchas veces le decimos directamente a esto formado así hidrácido y ya. O sea, no es realmente una nimiedad para lo que conlleva esta materia. Bien, ¿qué nos faltaría acá? Nos faltaría el tema de la nomenclatura. Y la nomenclatura es bastante particular. La nomenclatura solo tiene en realidad tiene una forma UPAC, pero la verdad que es más incómoda que lo que sería la nomenclatura tradicional, entre comillas. Y de hecho es bastante oficial lo que sería la nomenclatura tradicional en este caso,
que es la terminación hídrico. O sea, si este es el hidrácido del flúor, se le dice que es el ácido fluorhídrico. Entonces los hidrácidos van a tener siempre esta terminación hídrico. Y esto, si lo extendemos al resto de los elementos del grupo, este ácido del cloro va a ser justamente el ácido clorhídrico, que debe ser fuertemente el más conocido de toda esta lista. El ácido del bromo sería el ácido bromhídrico. Y el ácido del yodo sería el ácido yodhídrico. Perdón, esto es yodhídrico. Lo del yodo es confuso porque se escribe muchas veces con Y, otras veces con Y latina. O sea, cuando es el elemento solo se escribe con Y, cuando está traducido al español en realidad, nada, no, yo normalmente 90% de las veces se escribe con I latina. Pero bien, lo importante es esta terminación hídrico en todos los casos, ¿sí? Entonces, con esto terminamos la clase. Vimos la formación y la nomenclatura de los ácidos y de las bases, ¿sí? La clase que viene, si todo sale bien, le vamos a poder dar un poco más de forma al por qué vemos todas estas reacciones. En realidad no es que las vemos por separado, sino que hacen parte de todo un proceso. Hasta la próxima.